Problema 2 de el examen de acceso a la universidad en Valencia en julio del 2024 de Tecnología e Ingeniería. Y es de neumática. Dice, se dispone de un cilindro de doble efecto con un diámetro interior de 80 milímetros y un diámetro de ticha o vástec, o sea, de émbolo o vástago de 22 milímetros. La presión de trabajo es de 8 bares y la carrera es de 200 milímetros. Se pide A. Calcula las fuerzas netas de avance y de retroceso si hay un 10% de pérdidas a causa del rozamiento. B. Determina el volumen de aire atmosférico en litros, consumido en una hora si se realizan 10 ciclos por minuto. C. Si se sabe que la energía eléctrica consumida por el compresor de la instalación en una hora ha sido de 0,6 kWh, determina el rendimiento global de esta si se considera como trabajo útil únicamente el trabajo realizado por el vástago durante el avance. ¿Vale? Luego te dan una serie de datos, un bar son 10 elevado a 5 pascales y una atmósfera son 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. ¿De acuerdo? Bien, voy a explicar cómo se resuelve el problema 2 de neumática, examen de acceso a la Universidad Valencia, julio del 2024. Bien, en el apartado A te pide la fuerza de avance y de retroceso, teniendo en cuenta que hay unas pérdidas del 10%. Bien, tenemos el cilindro de doble efecto que tiene dos vías, ¿vale? Y tenemos los datos, diámetro interior, diámetro del vástago, presión de trabajo y la carrera. Bien, ¿cómo calculamos la fuerza de avance? Bueno, pues con la fórmula, avance, ¿veis? Avance cuando el cilindro va en esta dirección. Entonces, la fuerza de avance tendrá este sentido y la de rozamiento es hacia la izquierda, ¿vale? En sentido contrario. Entonces, la fuerza de avance se calcula multiplicando la presión de trabajo por la superficie de avance. La presión está en bares, hay que pasarla a pascales, multiplicando por 10 elevado a 5. ¿Vale? Y la superficie del émbolo es un círculo. Es la superficie o el área de un círculo. Pi r al cuadrado. Es decir, si yo miro de frente tendré que el gas, o sea, el aire, en la superficie de contacto del aire con el émbolo es un círculo. Bien, el radio viene bueno, el diámetro, nos dan el diámetro, lo dividimos entre 2, ¿vale? Lo pasamos de milímetros a metros, calculamos que la fuerza da 4021,2 newtons. La fuerza de avance teórica, ¿vale? Tenemos las pérdidas de rozamiento que son un 10% de la fuerza de avance teórica. Dividimos esta fuerza entre 10 para calcular esa fuerza de rozamiento y la fuerza neta será la de avance teórica, la teórica de avance menos la de rozamiento. Me da 3619,12 newtons. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento, la fuerza de retroceso, la fuerza neta de retroceso, ¿vale? Es decir, la de retroceso es cuando el cilindro entra, entonces la de rozamiento irá hacia la derecha, en sentido contrario, ¿de acuerdo? Bien, la de rozamiento será el 10% de la fuerza de retroceso. Entonces la fuerza de retroceso será presión por superficie de retroceso, que si lo miramos desde aquí, de frente, el cilindro, la superficie de retroceso será la del émbolo menos la del vástago. Entonces es la que tenemos señalada con líneas rojas, ¿vale? Esa es la superficie de retroceso. Entonces tenemos superficie de retroceso, la he calculado de esta forma, es la superficie del émbolo menos la del vástago. La del vástago se calcula, pues,
dividiendo el diámetro entre 2. Bueno, primero lo paso de milímetros a metros, lo divido entre 2 para calcular el radio y divido el resto, la superficie del émbolo, o el área del émbolo, menos la del vástago. Y calculo que la superficie o el área de retroceso es de 4,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, ¿vale? Lo doy en unidades del sistema internacional. Entonces, esa es el área de retroceso. La fuerza de retroceso es presión por área de retroceso. Presión de trabajo, 8 por 10 elevado a 5 pascales por 4,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, me da una fuerza de retroceso teórica de 3.717,13 newtons. ¿Vale? Bien, la fuerza neta de retroceso será la fuerza teórica de retroceso menos el 10%, que es dividir entre 10 la fuerza teórica de retroceso. Me da que la fuerza neta de retroceso es 3.345,4 newtons. Bien, pues voy a hacer ahora el apartado B, que me pide que calcule el volumen de aire consumido, el volumen de aire atmosférico en litros consumido durante una hora, sabiendo que el número de ciclos por minuto es de 10. ¿No? Un ciclo es que el cilindro sale y entra, ¿vale? Eso es un ciclo. Vale, entonces voy a calcular el volumen de aire en un ciclo, ¿vale? En un ciclo. Entonces el volumen será superficie por carrera, porque es el volumen de un cilindro, ¿no? El volumen del cilindro es área de la base, que será la de un círculo, por la altura, que es la carrera. La carrera es el recorrido del cilindro. Entonces, tengo que sumar la superficie de avance más la superficie de retroceso y multiplicarla por la carrera. O sea, es la suma de dos volúmenes, ¿no? Por una parte, o sea, si multiplico C, es decir, este sería el volumen de avance y este sería el volumen de retroceso. Entonces saco factor común C, entonces no tengo más que sumar las dos áreas, la de avance y la de retroceso, y multiplicarla por la carrera. ¿Vale? Entonces, este sería el área del émbolo en el avance y esta sería el área de retroceso. ¿Vale? Multiplico esto en metros cuadrados, multiplico por la carrera en metros, 0,2 metros, y me da el volumen en metros cúbicos en un ciclo, que es 1,92 litros. ¿De acuerdo? Vale, entonces, me pide que calcule el volumen atmosférico. Bueno, para calcular el volumen atmosférico, tengo que aplicar la ley de Boyle-Mariotte, que dice que la temperatura más o menos constante, el producto de la presión por volumen de un gas, es constante. Entonces puedo decir que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Vale. Entonces, la presión del gas dentro del cilindro es la presión de trabajo, 8 por 10 elevado a 5 pascales o 8 bares o 8 atmósferas, pero esa presión no la puedo utilizar en la ley de Boyle-Mariotte. En la ley de Boyle-Mariotte tengo que utilizar presiones absolutas. ¿Vale? Presiones absolutas. Entonces, la presión del gas, aunque la presión de trabajo sea de 8 atmósferas, la presión absoluta es de 9 atmósferas, porque hay que sumar una. O sea, la presión real, en realidad, la presión del gas no es la presión relativa, no es la presión de trabajo, no es la presión manométrica. Es la presión manométrica o relativa o de trabajo más la atmosférica. ¿Vale?
Entonces, en la ley de Boyle-Mariotte yo tengo que utilizar presiones reales, presiones absolutas. Entonces, digo, a ver, P1, o sea, si el gas está fuera, ¿cuál es su presión? Si este volumen de gas de aire está fuera, su presión es la presión atmosférica, una atmósfera. Por el volumen de ese aire fuera, es igual a la presión absoluta dentro, que sería 8 bares más 8 atmósferas más 1, 9, por el volumen dentro del cilindro, el volumen de un ciclo, 1,92 litros. Vale, entonces de aquí despejo V1, que es el volumen atmosférico. ¿Vale? El volumen de este gas, es decir, este es el volumen dentro del cilindro, y aquí obtengo el volumen atmosférico, 17,28 litros. Claro, es mayor ese volumen porque la presión es menor. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cómo obtengo el volumen en una hora? Ese volumen atmosférico en una hora. Pues bueno, multiplicando por... o sea, si son 10 ciclos por minuto, pues un minuto, o sea, una hora son 60 minutos, 60 por 10 ciclos, que tiene 10 ciclos por minuto, multiplico por 60, que son los ciclos en una hora, ¿no? Y por el volumen por ciclo, y me da el volumen atmosférico que consume el cilindro en una hora, 10.368 litros. ¿Vale? Esto tiene sentido porque así sabemos si el compresor puede absorber, tiene la capacidad de absorber estos litros, este volumen, para poder proporcionar el aire adecuado, la cantidad de aire adecuada al cilindro. ¿Vale? Ese es el sentido que tiene este cálculo. Vale, por último me pide el apartado C, que es el rendimiento global de la instalación, teniendo en cuenta que en una hora la energía absorbida es de 0,6 kilovatios hora. Eso en una hora, la energía absorbida por el compresor es de 0,6 kilovatios hora. Teniendo en cuenta que, considerando trabajo útil solamente el que realiza el cilindro en el avance. ¿Vale? Vale, entonces, si me piden el rendimiento, ¿vale? El rendimiento, digamos, es un rendimiento, siempre es, el rendimiento se designa con la letra mu, es energía de salida o útil dividido energía de entrada o consumida. ¿Vale? La consumida ya me la han dado en una hora 0,6 kilovatios hora, que es la que absorbe el compresor, que tiene que ir conectado a la red eléctrica. ¿Cuál es la energía útil? La energía es, me lo dice el enunciado, es el trabajo que realiza el cilindro una hora en el avance. Bien, entonces la energía es la capacidad de realizar un trabajo. El trabajo en un ciclo, esto es el trabajo en un ciclo. El trabajo en un ciclo, en el avance, es igual a la fuerza de avance neta, cuidado, neta, no teórica, neta, por la carrera. Es decir, aquí no puedo poner la fuerza teórica de avance, sino la fuerza neta. Es decir, la teórica menos la de rozamiento. ¿Vale? Entonces, en un ciclo, el trabajo realizado por el cilindro en el avance me da, bueno, la fuerza de avance neta es de 3.619,12 newtons, que lo he calculado antes, por 0,2 metros, que lo he calculado, bueno, este es un dato. El trabajo me da 723,8 julios, unidades del sistema internacional. El trabajo en el avance
del cilindro en un ciclo. Bueno, pues el trabajo total en una hora será el trabajo en un ciclo, y como sé que dan 10 ciclos en un minuto, pues tendré que multiplicar, como quiero calcular el trabajo en una hora, pues multiplico por 60 minutos y por 10 ciclos que tiene cada minuto. Y me da un total de 464,29 kilojulios, que lo paso a kilovatios hora y me da 0,12 kilovatios hora. Para pasar de julios a kilovatios hora tenemos que saber que un kilovatio hora es igual a 3,6 megajulios. 3,6 megajulios, ¿eh? O sea, 3,6 por 10 elevado a 6 julios, ¿vale? Entonces, hago factor de conversión y convierto esta cantidad de julios en kilovatios hora. Entonces ya puedo calcular el rendimiento. Será 0,12 kilovatios hora dividido entre 0,6. Me da 0,2, que en porcentaje, bueno, 0,201, en porcentaje es el 20,1%. ¿De acuerdo? Ese es el rendimiento.